Bueno chicos, ¿qué pasó? Vamos a hablar primeramente por favor de la participación de nuestra compañera Patti Hinso el martes en el Baila Conmigo Paraguay. Antes del comienzo del baile estuvimos haciendo algunas notas a algún miembro del jurado y quiero hablar primeramente de la nota que le hicimos a la señora Milva Gauto. No sé si vemos el material por favor de lo que me decía. Sí, a ver. Por eso justamente, vamos a ver. Muy bien, aquí le estamos viendo a la señora Milva Gauto. Vamos a ver si podemos conversar con ella. ¿Qué tal, Milva? Por favor, porque ya tengo que entrar. Perfecto, de con buena onda, Red Guaraní. Con respecto a la participación de Patti Hinso, ¿cómo estamos con ella? No puedo dar absolutamente ninguna devolución, solamente porque tengo un contrato firmado donde tengo que dar la devolución en escena. Estaba dando ella una nota también para otros programas, estaba diciendo que incoherentemente estabas calificando, ¿no? Me parece muy bien que siga pensando. Piensen ustedes lo que quieran, pero yo tengo que dar la devolución que en ese momento yo siento. Muy bien, gracias Milva. Muy bien, ahí está lo que decía Milva entonces. Y vamos a ver a continuación qué opinan de lo que dice Milva. ¿Tiene que dar la calificación solamente en piso o la devolución en piso? Y a partir de ahora tengo entendido que ya no va a hablar con la gente de prensa también, que vamos a cubrir, por ejemplo, el baile de nuestra compañera. Ya no habla antes del baile. Bueno, vamos a ver. ¿Su decisión? Su decisión, pero después... Eso es lo que dijo. Sí. Eso es lo que dijo. Vamos a ver a continuación una partecita del baile de nuestra compañera y por supuesto después también la devolución de los jurados. Ella se mató. Ella misma se mató. A mí me hace sentir mal. A mí me hace sentir cobarde. Que ella venga como una kamikaze, se mata, se suicida. Bueno, gracias, Patti. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos que Red Guaraní nos nombre. Y quería ser famosa. Yo. Gracias. Bueno, perdón. ¿Qué pasa? Hay que salvar a una y dos tienen que ir al teléfono. Preparamos las líneas de comunicación, por favor. Vamos a ver cuál de las parejas es salvada por el jurado y cuáles van al teléfono. Adelante. Tomando en cuenta el criterio que acabo de explicar, que es unánime en el jurado, la última pareja que vamos a salvar dentro de ese contexto es la compuesta por Patti y Fran. Patti Hinso y Fran están salvados. ¡Felicitaciones! Han salvado, se preparan el... Muy bien, sí, unánime, muy bien. Miren qué fácil de Patti, miren mis uñas. El color de la ropa. Muy bien, ¿viste? Espectacular, felicitaciones Patti y a Fran y a la Cos también en este caso que estuvimos hablando con ellos también. Y con respecto a lo que decía Milva, que necesitaba que la mencionemos aquí desde Red Guaraní, le envío un gran saludo a Milva Gauto, a la señora Milva Gauto en este caso, y le recuerdo que en el año 99-2000 aproximadamente ella estuvo como panelista acá en el programa que se llamaba en ese momento A Quemarropas. Ah, mira. Que conducía... Era de la familia entonces. Sí, exactamente, que conducía el gran amigo Mili Brites. Así que... O sea, no va a resistir al archivo, así que, mira. exactamente, así Sí, que no hay que tiene... buscar un poco de eso. Incluso ¿eh? la solemos ver a la señora Milva Gauto en las tardes de Red Guaraní con Me Cargo de Risa. La veíamos un poco más flaca también. Sí, un poquito más también. Así que no tiene tanto que renegar contra el Red Guaraní. Así que un saludo grande para la señora Milva Gauto desde aquí con buena onda. ¿Podemos calificar el baile de nuestra compañera? Sí, por favor. Bien bailó. No. Nosotros... Bueno, y vamos a ver la devolución. Vamos a ver la Hay que evolución, decir algo. Me sí. cortaron el Por baile. contrato. Pusieron 5 segundos del baile. ¿Cómo van a calificar? Yo veo por contrato, nosotros tenemos que dar Y quiero acusar algo. Espera, nosotros tenemos que dar por contrato la devolución acá en piso. Ah, en piso. Quiero acusar algo. Antes de ver el baile ya pusieron la nota. Mentira, Así que mentira. No creo.
como muestra un botón. Vamos a ver la calificación y la evolución, la calificación de. A ver. No, yo De Los Ángeles. Voto secreto. El voto secreto es de Edo, ¿no? No, el mío. Mira que los votos secretos no son tan secretos. No son tan secretos. No son tan secretos. No son secretos. A ver. Mamá, da tu evolución. La evolución. ¿Se acuerdan que yo vez pasada había cuestionado el peinado? Sí. Y le hizo caso, Pati se levantó, le dejó pito El así rulo se me iba a la cara. ya no le molestó. Uno de los trucos, el primero, no el de la voltereta, eso salió bien. Salió medio sucio. ¿Cuál era? chiquitito. sucio. Bueno, mira que acá el baile fue a la mitad, creo que fue el segundo que hiciste. 3 trucos tuviste. Segundo. Te quiero ver haciendo vos, Natalia. Ahí está. Señora, ¿Qué tal la evolución? El desafío ya. Bueno, dale. Vamos a ver. Otro. Dale, Belén, tuyo. Belén. Vamos a ver. Pero da una evolución primero, pero lo están haciendo bien. La evolución. No tienes que hablarle, contarle por qué es tu punta, su brazo, Pati. Yo creo que mejoraste mucho desde la última vez que te vimos bailar. Me gustó. Fueron arriesgados, muy jugada, Pati. Pati Cajineira. Me gustó en serio. No le puedo poner una nota menor a nuestra compañera Pati Ginzo, así que 10. Se creía. Las chicas del staff ya se creía, había así acá. 10. No pueden ser ustedes las Esa es la bailarina, Sí. ¿verdad? Bueno, dale, ahora te va a Edu. Vos sos el malo acá del A ver, vamos a ver. Yo la Edu, última este vez la 7 la había adjudicado. Sí. 7. Entonces, bueno, ahora yo le voy a agarrar y primero tengo que hacer una denuncia pública porque ella anda repartiendo helados al jurado. Mentira. ¿A quién reparte helados? Al No es jurado. cierto. Y ¿Qué? se ¿Y sabe, su nota, entonces? se sabe que en algún momento ella dijo, ahí está. Bien, muy bien. 10. Pero porque jurado. entendió el juego. Segundo, porque. Perdón, no tengo caramelo tan allá acá. Usted también tiene Qué mal Bueno, educado, entonces señor. el tema es... ¿Vos tenés contrato también? ¿Sí? Solamente. Yo voy a dar mi muy evolución, bien. a pesar de que yo tengo El voto secreto. el voto secreto. Yo quiero contar que a mí me gustó muchísimo cómo bailó. Me gustó muchísimo. ¿En serio? Tu previa estuvo muy buena. Ah, gracias. Me gustó cómo te paraste Ah, ante el jurado, previa. cómo tu prestancia, cómo te jugaste por toda la pista. Me gustó. Tu compañero, muy bien, tu compañero. Sí. Muy buena tu Buena, coach. sí. Fran está poniéndose a la altura. Sí, yo creo que está llegando de a poquito, pero bueno, y tu coach también, Sí, impresionante. Un saludo para Coy, muy excelente la Daisy coreo, Daisy excelente Caballero, la espectacular el coreo trabajo. y tus puntas muy bien. Está bien las puntas. Y los brazos. Sí, me acordé de Realmente Tania. la coreo estuvo excelente, pero este es mi voto secreto. Ahí está, vamos a acercar. Vamos a acercar, ahí está. Este es mi voto secreto. Bueno, muchas gracias, chicos. Ahí está, secreto 10 no de hay nada. Tania María de Los Ángeles, como Bueno, diría. vamos a sumar. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Cuánto nos quedamos? No, se salva, que practique 30. rock, se salva. 39. Muy bien. 39. 39, salva. ¿A partir de cuándo empezaron a ensayar el rock? No, ya empezamos Ya hace 4 empezaron, días. ya ¿En serio? prepararon. Para la Bueno, próxima chicos, yo semana les voy a contar espectacular. una cosa. Buen día, Ustedes saben que chicas. siempre los Muy vecinos buen quieren día, meter- Ahí está. Ay, Siempre se mete el vecino. muy buena onda, chicas. Muy buen día. ¿Cómo están? Hola, Julio. Estamos Pati vecinos. Ginzo, quiero decirte, disculpe, Tania Manique, disculpe que altere su gallinero, mi reina, pero Pati Ginzo, gratamente sorprendido y te felicito, ¿eh? ¿Sabes por qué te felicito? Porque yo soy igualito que vos también. Nunca bailé y estoy tan seguro de que si es que de repente a mí se me ocurre, también podría evolucionar de la manera que lo estás haciendo, ¿eh? Termino con Pati. ¿Puedo darte una sugerencia, una opinión? A ver, Pati? Julián. No tengas miedo, tu bailarín es muy bueno. Estuvo ya mucho tiempo. Que no tenga miedo de que ¿Qué la Espera, no te escuché, te debo con tío. un poquito de miedo. Déjate llevar. No te ¿Miedo dejes de pasar qué? nada, mi reina. Así ¿Miedo que, de qué, Julián? felicitaciones porque pasaste al segundo ritmo y mi nota es esta, ¿sí? Ah, bueno, A mí me 8. impresiona esto. Parece que el vecino quiere también entrar, ¿eh?